Entonces, pues vamos a darle inicio a esta charla. Santi, si quieres darle la siguiente. Bueno, como contenido tenemos esta tabla que pues vamos a iniciar con un poco de lo básico, lo que tenemos de las guías y adicionalmente vamos a intentar abrir un espacio donde vamos a plantear unos pues, nuevos conceptos. Entonces tenemos definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, diagnóstico, abordaje, tratamiento y algunos datos para llevar a la casa. ¿Sigue? Bueno, entonces como definición tomamos dos guías principales como texto base, que van a ser las guías de Bolonia, que nos hablan de abdomen, de obstrucción intestinal en abdomen quirúrgico, y las guías del WCES, que nos hablan de abdomen virgen. Entonces, como definición, vamos a tener que la obstrucción del intestino delgado es una emergencia quirúrgica en la que una obstrucción mecánica impide el paso del contenido intestinal. Algunos síntomas típicos que de todas maneras vamos a ver más adelante va a ser el dolor abdominal, los vómitos, la distensión y el estreñimiento, y pues estas obstrucciones se pueden clasificar como incompletas o completas. Entonces, sí. En cuanto a la epidemiología, lo vimos como en dos partes, la epidemiología en un abdomen virgen, que se entiende como un abdomen que nunca ha sido intervenido quirúrgicamente, en el que tenemos que de todos los casos de obstrucción intestinal, el abdomen virgen solo son del 5 al 16%, es más común en hombres, que dándose en un 65-83%, con una edad media del diagnóstico entre 58 y 65 años. Y de estos pacientes con abdomen virgen, de 39 al 83% fueron tratados de una manera quirúrgica. ¿Sí? Ya hablando del paciente con obstrucción intestinal y con antecedente quirúrgico, tenemos que estos pacientes van a tener un riesgo más alto de tener obstrucción intestinal cuando se trata de cirugía colorectal, cirugía de gineco-oncología o cirugía pediátrica. 1 de cada 10 pacientes va a desarrollar por lo menos un episodio de obstrucción intestinal 3 años posteriores a si se sometió pues, a una colectomía. 12% de los pacientes que usualmente se da tratamiento médico son readmitidos dentro del primer año y este riesgo de readmisión aumenta 20% después de los 5 años. También tenemos otro dato que es el riesgo de recurrencia, que es ligeramente menor después del tratamiento quirúrgico, 8% después del primer año y 16% después de los 5 años. Bueno, buenas noches para todos. ¿Me confirman, por favor, si me escucho bien? Sí, te escuchamos. Sí. Listo, perfecto. Entonces, ya para adentrarnos un poco con todo el tema de la obstrucción intestinal, empecemos primero por la parte de la clasificación. Hay diversas clasificaciones de la obstrucción intestinal en la cual tenemos que abordarlo desde el principio en que vemos al paciente. Entonces, la primera clasificación que nos tenemos que poner enfrente en el abordaje, y es una pregunta que uno tiene que hacerse tan pronto esté en el momento con el paciente, es la ubicación anatómica. ¿Dónde se encuentra este tipo de obstrucción intestinal, este stop a nivel del tracto digestivo, en donde entonces vamos a tener una clasificación dividida por un reparo anatómico que es el ligamento de Treitz? Esto nos va a dividir en superior y en inferior, ¿sí? Hay otro tipo de literaturas en donde la clasifican también con otro reparo anatómico a nivel de la válvula iliocecal, hablando de una clasificación superior, una media y una inferior, que sería la superior hasta ligamento de Treitz, del ligamento de Treitz hasta válvula iliocecal y luego de válvula iliocecal hacia abajo. Sin embargo, a lo largo de los años han venido discerniéndose toda esta parte para dejar en claridad que solo tenemos que tener para elementos quirúrgicos y prácticos a nivel del abordaje del paciente, solo el ligamento de Treitz. Entonces vamos a hablar de superior e inferior.
Por otra parte, entonces, tenemos lo que viene siendo la próxima clasificación, que es la pregunta del mecanismo. Hay diferentes tipos de mecanismos. Puede ser una causa mecánica, en donde es lo que vamos a abordar mayoritariamente en esta charla, ya que pues es el componente quirúrgico, es el componente, digamos, como estructural que puede llegar a causar este stop a nivel del tránsito intestinal. La otra parte están las fisiológicas, que pueden ser ya, digamos, como el hilio paralítico, causas adinámicas, a veces se puede dar ilios postquirúrgicos y demás que pues realmente son de otro tipo de manejo y que pues no los vamos a abordar en este momento. Por otra parte, entonces, está las causas según la pared. Como podemos ver en la imagen superior derecha, entonces tenemos tres tipos y la primera va a ser las intrínsecas a la pared. ¿Qué son estas? Son las etiologías que están directamente relacionadas con la pared, ¿sí? ¿Cómo pueden ser estas? Pueden ser una neoplasia, pueden ser atresias, después de un tipo de manejo quirúrgico en donde puede haber una intervención a nivel de una anastomosis, puede haber una estenosis de este lumen, entonces eso va a causar el stop. La diverticulitis, las enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa también pueden llegar a causar este tipo de obstrucción intestinal por causa del mecanismo a nivel de la pared. ¿Listo? Hay otra parte entonces que es la segunda que vemos ahí, que es la extrínseca. ¿Qué quiere decir la extrínseca? Es una etiología que está por fuera de la pared intestinal que nos va a causar esa obstrucción. Las principales, que ya las vamos a ver ahorita un momento en las diferentes etiologías, entonces principalmente tenemos las bridas, las adherencias, tenemos las hernias, los vólvulos, hablando ya, traspolándonos un poco a lo que es intestino grueso, y entre otras. Por otra parte, entonces, en tercera medida tenemos que es las intraluminares. Entonces, ya hablamos de las que están dentro de la pared, de las que vienen por fuera de la pared intestinal, y ahora vamos a hablar de los que van a ser luminares. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a encontrar los cálculos, como ya ahorita lo vamos a mencionar, puede ser también causada por parásitos, por la intususcepción, por el bezoar, y demás. ¿Listos? Entonces, asimismo, vamos a tener en la parte de abajo lo que viene siendo la clasificación de Sulke, como lo vemos ahí en la tabla. Entonces, esta clasificación es más que todo como una puntuación en donde realmente se tienen como criterios la tenacidad de la adherencia y hacia qué nos estamos enfrentando y algunos aspectos morfológicos de este tipo de adherencias a nivel quirúrgico que pueden complicar o que pueden hacer mucho más fácil esta reserción de este tipo de adherencias. ¿Listo? Realmente los méritos de esta puntuación son que pues, son fáciles de usar, es fácil en el momento del abordaje quirúrgico para la clasificación, teniendo en primera medida un grado cero, en donde vemos que, pues, o si bien no hay adherencias o hay adherencias insignificantes, en el grado uno tenemos unas adherencias que son transparentes, que pues realmente se ven débiles, fáciles de separar. Aquí ya abordamos la parte quirúrgica, que entonces pues lo vamos a abordar a nivel de una disección Roma. En el grado 2 tenemos adherencias donde es posible la disección Roma, pero en alguna medida, en alguna parte del procedimiento va a ser necesario alguna disección de tipo cortante, ¿sí? Aquí ahí está la primera diferenciación cuando hablamos de una brida y de una adherencia. La brida y la adherencia es el tejido fibrinoide y que se va a generar a partir de una cicatriz quirúrgica hacia la parte de los órganos internos. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia principal entre una adherencia y una brida? La brida va a ser de una progresión tardía. La adherencia es precoz. O sea, a manera de ejemplo, si operamos hoy un paciente en 2 o 3 semanas, muy probablemente ya puede haber generado adherencias. Más allá por ahí de unos 6 meses a un año, muy probablemente ya transcurrió a una brida. ¿Y cuál es la diferencia? Que la brida está vascularizada y la adherencia está avascularizada. En el grado 3, entonces,
En el momento de la lisis de las adherencias, pues es posible solo mediante la disección cortante, porque pues hay una vascularización clara, como ya les venía diciendo. Y finalmente, en el grado 4, la lisis de las adherencias, pues es posible solo mediante la disección aguda. Hay órganos fuertemente comprometidos a nivel de las adhesiones, hay unas adhesiones severas y pueden haber el daño a los órganos que pues puede ser, es difícilmente prevenible, que ya más adelante lo vamos a ver en cuanto a la prevención de toda esta patología, que pues realmente no hay mucha evidencia que digamos. Listo, ahí está la clasificación de Sulke, muy importante para tenerla en cuenta. Frente a la etiología, entonces vamos a tener aquí en el lado izquierdo de la diapositiva para que vayan viendo todas las etiologías que pueden presentarse. Como en algún momento les mencioné, hay unas de tipo mecánica y hay otras de tipo funcional. Listo, entonces vamos a ver diferentes ejemplos a lo largo de la charla, pero entonces quiero que estén muy enfocados también en esa tabla. Listo. En primera medida, entonces, la causa predominante en toda esta patología, como ya les venía diciendo, son las adherencias o las bridas. Realmente son la causa más común de la obstrucción del intestino delgado. Estas etiologías las vamos a caracterizar como etiologías de tipo adhesivas, y las no adhesivas de la obstrucción intestinal van a incluir las hernias, que ya en un momento las vamos a ver, lesiones obstructivas de tipo maligno, y varias cosas, varias causas poco frecuentes de obstrucción intestinal, como los besores, que ya en algún momento lo habíamos dicho, o la enfermedad inflamatoria intestinal. Por otra parte, entonces ya pasamos a un momento que no pasa la imagen. Listo, perfecto. Esta imagen es espectacular, es del New England Journal, en donde pues realmente lo que retrata es la fisiopatología, o pues ahí esquematizado anatómicamente de una hernia abdominal, pues que realmente lo vamos a definir como la protrusión anormal de un órgano o un tejido a través pues de un efecto en la pared abdominal. ¿Listo? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Simplemente el contenido intraabdominal puede ser grasa peritoneal, unido al saco peritoneal, u órganos que se desplacen hacia una ubicación exterior con componentes dados de la hernia, como puede ser el saco herniario y demás, que pues realmente es un tema bastante vasto para abordar. Entonces yo creo que pues muy probablemente lo vamos a abordar en otro tipo de charla. Seguido a esto, entonces tenemos... Segundo que no ha pasado. Listo. Entonces, seguido a esto, tenemos la causa más frecuente en el intestino grueso, que es el vólvulo. Este se va a presentar realmente a nivel del intestino grueso. Esto se define quirúrgicamente como la torsión de un segmento del colon alrededor de su eje mesentérico. Eso realmente es la definición que vamos a utilizar en este momento. ¿Qué va a pasar con esto? Va a generar una obstrucción intestinal aguda, y este fenómeno puede ocurrir en diferentes partes del colon. Sin embargo, siempre que nosotros vemos las charlas frente a esto, o la presentación más común en los pacientes, es frente al vólvulo del sigmoides. Por otra parte, pues también se puede presentar a nivel del ciego, ¿sí? En donde pues este va a tener una implicación un poquito más eh, como, ¿cómo decirlo? Como llevándose todas las estructuras adyacentes, en donde no solamente se va a torcer el ciego, sino se va a torcer el colon ascendente y una parte del ilion terminal, igualmente sobre su pedículo mesentérico. Este tipo de vólvulo pues es responsable alrededor del 5% de las obstrucciones intestinales del intestino grueso, el del ciego, ya que pues el del sigmoidis es mucho más frecuente, y es de importancia clínica porque realmente su mortalidad está dentro de un 20 al 40%. Entonces hay que realmente hay que tenerlo muy en cuenta a nivel del servicio de urgencias. Por otra parte, tenemos la intususcepción, en donde pues vamos a tenerlo como la invaginación de un segmento proximal del intestino delgado sobre el tracto gastrointestinal adyacente distal, ¿sí? La mejor ejemplificación que uno puede dar de esto es, en los artículos lo dicen a manera práctica, como
como un telescopado, ¿sí? Nos vamos a imaginar como un telescopio, así de esos que uno los alarga y luego los cierra de esta manera. Entonces es prácticamente eso. Una porción del intestino se va a introducir dentro de la otra. Este es realmente infrecuente a nivel de adultos, es mucho más frecuente en la población pediátrica. Y por otra parte, bueno, aquí tenemos una imagen a nivel quirúrgico donde vemos pues claramente la intususcepción, donde a nivel de la derecha tenemos esta asa que está prácticamente como absorbiendo la asa mucho más delgada y pues para la mejor ejemplificación. Por otra parte, entonces tenemos el cálculo biliar, que realmente se va a referir a una obstrucción intestinal mecánica. Lo podemos abordar con la clasificación que ya lo habíamos hablado de intraluminar, ya que es causada por un cálculo biliar que ha migrado al intestino a través de una fístula bilioenterica. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Realmente lo que va a hacer es que se va a caracterizar por la presencia de esta fístula a nivel de la vesícula biliar, la presencia de cálculos va a estar ahí y el tracto gastrointestinal va a crear prácticamente como un puente, como se ve ahí en la imagen. Generalmente cae al duodeno. Esta parte lo que va a permitir es que el cálculo pase por todo el tracto gastrointestinal y en algún momento cause el stop, cause la obstrucción. Generalmente se da en el ilion terminal, ¿sí? Y esto ahorita lo vamos a ver más adelante, tiene unos hallazgos radiológicos bastante clásicos, que es la neumobilia, la obstrucción intestinal directamente en la radiografía y la presencia de un cálculo biliar ectópico que pues realmente si uno se pone a pensar, ¿por qué vamos a encontrar un cálculo biliar a nivel de intestino? Listo, entonces ahí lo tenemos. La próxima es, bueno, tenemos aquí un hallazgo quirúrgico que pues viene siendo ahí el cálculo biliar. Listo, perfecto. Entonces pasamos a la fisiopatología. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que vamos a tener de la fisiopatología? Primero, la obstrucción, el stop en el tránsito intestinal. ¿Esto qué va a generar? Como vamos a hablar de una parte mecánica a nivel quirúrgico, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener un hiperperistaltismo, ya que toda esta parte del tránsito va a estar luchando contra una causa que lo está apretando, que lo está obstruyendo y posteriormente va a generar una fatiga. Les recomiendo que por favor vamos siguiendo el diagrama y vamos relacionándolo con la imagen superior derecha, ¿listo? Entonces, después de esta fatiga va a crear una dilatación y vamos a tener en cuenta en la fisiopatología que la dilatación, el edema y toda esta parte de la inflamación de la pared intestinal va a ser lo que más nos va a hacer daño y lo que más nos va a importar en este momento. Este éstasis intestinal de todo el contenido que tenemos ahí quieto va a producir varias cosas. En primera medida, va a tener la proliferación bacteriana, en donde nos va a pasar eh, digamos, aguas arriba de la obstrucción intestinal, nos puede causar una translocación bacteriana. Pueden haber diferentes microorganismos a nivel del colon si hablamos de una obstrucción intestinal de intestino grueso con una válvula ileocecal incompetente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una obstrucción intestinal del intestino grueso y la válvula ileocecal está incompetente, entonces todo ese contenido se va a dar un retroceso a nivel del intestino delgado. Se van a pasar microorganismos que normalmente no deben estar en intestino delgado, que están en intestino grueso, ¿listo? Por otra parte, entonces, va a haber una disminución de la capacidad de absorción. Cuando ustedes lean diferentes literaturas en obstrucción intestinal, hablan de un tercer espacio que se lo inventan ahí como a manera de ejemplificación, totalmente diferente cuando hablamos de edema, de tercer espacio o el espacio intersticial, sino lo que hablan es a lo que estamos en la imagen de allá, de la parte superior derecha. Ahí vemos cómo se ve acumulado el gas y cómo se ve acumulado el agua. Ese espacio es el tercer espacio que vamos a estar hablando en este momento. ¿Qué pasa? Es prácticamente como el secuestro de todos esos líquidos y todos esos gases a nivel intraluminal del asa. ¿Por qué? La pared intestinal va a estar inflamada y no va a poder tener esa absorción normal del agua y de los nutrientes pues, que caracterizan al intestino delgado. Listo, entonces
Todo eso nos va a llevar a una distensión intestinal, a un edema de la pared y por el lado de acá vamos a tener una deshidratación y una hipovolemia. ¿Por qué? Vamos a tener diferentes factores. Primero, como ya lo vamos a ver ahorita, una de las manifestaciones de la obstrucción intestinal son los episodios eméticos. También se puede llegar a presentar la deshidratación, ya que vamos a tener toda esta parte de la acumulación del agua que no lo vamos a poder absorber, entonces vamos a tener también una repercusión a ese nivel. Luego de esto, ¿a dónde pasamos? Como tenemos esta pared intestinal edematizada, ustedes recuerdan que a nivel de la pared vamos a tener sistema linfático, sistema venoso, sistema arterial. Toda esa parte va a estar gravemente comprimida a nivel de la progresión del cuadro. Entonces, ¿qué va a pasar? En primera medida, va a haber un aumento de la presión hidroestática en el lecho capilar, que lo que va a ser traducido prácticamente es en el desequilibrio de la presión coloidosmótica, como ya lo sabemos a nivel de la fisiopatología del edema, que va a causar es una extravasación del plasma. ¿Esto qué es lo que va a hacer? También nos va a afectar toda esta parte desde la deshidratación. Puede ser directamente la extravasación a la pared intestinal, que pues en primera medida nos aumentaría toda esta parte de la presión intraluminal a extraluminal. Puede ser a la pared, a la luz intestinal, que de igual manera a nivel extrínseco nos va a presionar mucho más todas estas estructuras, y también puede ser a la cavidad peritoneal. ¿Listo? Pues en la parte de arriba tenemos todo esto que pues sería prácticamente la complicación más grande a nivel de la deshidratación, que sería el shock hipovolémico, dado los múltiples episodios eméticos más el secuestro del líquido que ya lo hablamos previamente. Por esta parte, entonces, nos pasamos al componente vascular, que es lo que más nos va a preocupar. ¿Por qué? La compresión de las venas va a causar una probable ruptura de los capilares, creando microhemorragias o hemorragias realmente importantes, pero lo que nos va a marcar aquí el cuadro grave del paciente, o lo que realmente necesitamos evitar al momento del abordaje clínico del paciente, va a ser la isquemia. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Toda esta parte de la pared intestinal está comprimida, va a comprimir toda la parte arterial, va a disminuir el riego sanguíneo a todo este tipo de asa, depende de donde sea la obstrucción, y finalmente se va a desencadenar en una necrosis intestinal. En el peor escenario que puede desencadenarse todo esto es la perforación. ¿Listo? Que más adelante en el abordaje va a ser lo primero que nos vamos a dar cuenta que tenemos que mirar en el paciente si cursa con un abdomen agudo o con signos francos de irritación peritoneal. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces en esta parte ya tenemos las manifestaciones clínicas, en donde pues lo que comúnmente vemos es que se va a dar por un dolor abdominal importante, en donde vemos que pues tiene una sensibilidad del 75%. Los episodios eméticos pueden estar en alrededor de un 62%. La constipación puede estar en un 56%. Si realmente esa es otra cosa, un chip también que tenemos que cambiar, que la obstrucción intestinal es igual directamente a constipación. Hay cuadros de obstrucción intestinal que pueden presentar también deposiciones líquidas en un momento del cuadro clínico. Por otra parte, pues están los cambios de los ruidos intestinales, como ya los habíamos hablado en algún momento. Va a haber un aumento del peristaltismo, los borborismos van a estar supremamente aumentados en un momento del cuadro intestinal, ya que, pues, como lo habíamos hablado antes, la fatiga va a estar posterior y muy probablemente ya no los vayamos a escuchar. Y finalmente la distensión, en donde pues esto ha cobrado una importancia mucho más grande a nivel del cuadro clínico en los últimos años, ya que pues lo vemos que tiene un 74%, casi igual de sensible a lo que viene siendo el dolor abdominal. Entonces, esta imagen realmente me pareció como bien ejemplificativa frente a los diferentes tipos de manifestaciones. Y listo. Entonces ya sería empezar con la primera parte del abordaje, con el diagnóstico. Bueno, Dale, Julia. entonces, gracias. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener una evaluación inicial donde vamos a identificar todas las manifestaciones clínicas que ya nos explicaba Santiago, haciendo una correcta y completa anamnesis. Lo más importante es identificar
todos estos antecedentes, todos estos signos y estos síntomas que nos indiquen que el paciente pueda cursar con alguna etiología de una obstrucción intestinal. Un examen físico riguroso, evaluando siempre hernias de la pared abdominal, signos de estrangulación. Como bien ya lo mencionaba Santiago, estos pacientes debutan con deshidratación, entonces siempre buscar signos de deshidratación, y si ya nos encontramos en un paciente con algún signo crítico, un paciente que esté en shock, el estado hemodinámico del paciente, si está taquicárdico, la tensión arterial. Si bien las guías nos dicen que la anamnesis es lo más importante en esta evaluación inicial, debemos identificar siempre una indicación de exploración quirúrgica de emergencia, como lo son signos de peritonitis, signos de abdomen agudo, estrangulación e isquemia. Entonces, sí. Ya hablando un poco más ante el diagnóstico, pero con paraclínicos, vamos a encontrar algunos laboratorios como lo son lo básico, que es el hemograma, donde pues, si bien el paciente ya está cursando con algún cuadro de isquemia, vamos a encontrar un paciente con leucocitosis, con una PCR elevada. Es importante tomar gases arteriales con lactato, porque en el caso de que tengamos una isquemia, podemos ver un paciente que tenga una acidosis metabólica o una hiperlactatemia. Como ya hablamos en la fisiopatología, importante los electrolitos. Si el paciente tiene alguna alteración en estos mismos, hacer la reposición. Encontramos también, pues, ver toda la parte renal de nuestros pacientes con una creatinina y un perfil de coagulación en caso de que pues ya encontremos un paciente un poco más, en un estadio más avanzado y tenga alguna alteración en su perfil de coagulación. Aquí les traje una imagen bien ilustrativa sobre un abdomen de un intestino con necrosis y con isquemia en cirugía. Sí. Ya hablando un poco más de la parte de imágenes diagnósticas, vamos a tener nuestra primera imagen clave, que va a ser la radiografía de abdomen. Usualmente estas radiografías de abdomen se deben tomar en bipedestación para mirar lo que son los niveles hidroaéreos. Pero entonces la radiografía de abdomen en estos casos tiene una sensibilidad de especificidad aproximadamente del 60 al 70%. Sin embargo, hay varios signos que nos pueden aproximar a este abordaje diagnóstico, pero no nos van a proporcionar una información fiel sobre la etiología o la necesidad de que el paciente necesite una cirugía de emergencia. En esta imagen, como podemos ver, ya les mencionaba, vamos a ver niveles hidroaéreos. Estos niveles hidroaéreos nosotros no usualmente los tenemos en el abdomen, pero deben ser menores, o sea, a 3. Vamos a encontrar 3 niveles hidroaéreos repartidos en una radiografía de abdomen. Sin embargo, en un paciente con obstrucción intestinal vamos a encontrar estos niveles hidroaéreos que van a ir en forma de escalera y van a ser más de 3. Entonces, como lo podemos ver en la radiografía que les estoy mostrando. Sigue. Acá también les dejamos una imagen sobre en una radiografía en bipedestación con los niveles hidroaéreos que ahí ya están señalados como si fueran en escalera. Entonces, sí. Otro signo radiológico que nos vamos a encontrar es el signo de collar de perlas, que es como ahí en las flechas ya nos está señalando, que se forma, el gas forma como si fueran perlas, y como van organizadas es una forma de un collar. Sí. Hay algunos, digamos que signos que nos pueden indicar la obstrucción, si la obstrucción viene de intestino delgado o si la obstrucción viene de intestino grueso. En la obstrucción de intestino delgado, en la radiografía, que ya les voy a mostrar más adelante, sin embargo, queríamos poner la imagen anatómica, vamos a encontrar la presencia de
las válvulas conniventes, que son unas válvulas presentes en yeyuno e ilion, que vienen transversalmente, como lo podemos ver en la imagen, y al dilatarse el intestino se ven presentes en la radiografía y forman una imagen como si fuera una pila de monedas. Adicionalmente, pues en la obstrucción de intestino delgado, la dilatación de las asas van a ser proximales a la obstrucción. Vamos a encontrar una ausencia de gas en el colon. Usualmente la obstrucción de intestino delgado se concentra en el centro del abdomen y siempre vamos a buscar en estas radiografías nuestra fosa ilíaca derecha en busca de que el ciego no vaya a estar dilatado. Si encontramos un ciego no dilatado, lo más probable es que esta obstrucción sea intestino delgado. Sigue, Santi, para mostrar la radiografía. Entonces, ahí Santiago nos va a señalar cómo se ven las válvulas conniventes, que se ven como unas líneas que atraviesan el intestino de manera transversal en su totalidad y todas las asas dilatadas, casi que en toda la radiografía, de manera central. Ya hablando un poco más de la obstrucción en el intestino grueso, lo que ya no vamos a ver estas válvulas conniventes, sino que vamos a ver lo que son las austras del colon, que ahí también nos está señalando Santiago. Y siempre vamos a intentar irnos a fosa ilíaca izquierda en búsqueda de que nuestro colon sigmoides no vaya a estar dilatado, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda, en la fosa ilíaca, no se ve un sigmoides dilatado, sin embargo, se ve que la distribución en una obstrucción de intestino grueso va a ser más hacia la periferia, o sea, más, las asas tienden a dilatarse más que las de intestino delgado y al final vamos a encontrar, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, que nuestro colon descendente intenta formar una especie de cono y llegando al sigmoides, pues ya no vemos gas. Otro de los signos radiológicos que es muy típico en el vólvulo es el signo de café, que forma como un grano de café y este es típico del vólvulo del sigmoides, como ya habíamos mencionado un poco en la etiología. Bueno, otra de las preguntas que nos debemos hacer cuando vemos una radiografía de abdomen es si tenemos una válvula ileocecal competente. Una válvula ileocecal competente se va a ver, por ejemplo, como lo vemos en la imagen de la izquierda, si la obstrucción está en el nivel del intestino grueso y nuestra válvula ileocecal está competente, no vamos a encontrar ni válvulas conniventes ni ninguna dilatación de intestino delgado. Sin embargo, si tenemos un paciente con una válvula ileocecal no competente, vamos a encontrar dilatación tanto de intestino grueso como de intestino delgado. Entonces, por eso es importante identificar si vemos las austras y una dilatación más amplia de las asas o si vemos una dilatación y válvulas conniventes. Otro de los métodos diagnósticos que también se ha considerado como terapia conservadora es el uso del contraste hidrosoluble. Este contraste hidrosoluble, el paciente se lo toma y más o menos a las 24 horas, si nosotros identificamos que el contraste pasa todo el colon, nos da una sensibilidad del 96% y una especificidad del 98% para predecir que ya hay resolución del cuadro de obstrucción en un paciente con antecedente quirúrgico. Y pues esta es como la imagen típica del contraste en el colon. Otra de nuestras imágenes, casi que gol estándar para mirar etiología, es el TAC.
la tomografía computarizada también con medio hidrosoluble. En esto podemos identificar ya de una manera más específica posibles causas, como ya nos mencionaba Santiago, algún cuerpo extraño, hilio biliar, malignidad. También podemos identificar la ubicación potencial de la lesión, de la obstrucción, y el grado de obstrucción, si es parcial o completo. Y poder identificar una zona de transición, que es esta zona donde usualmente o vemos el intestino rotado o hay algo que lo obstruye, pero es esa zona donde vemos de la que pasa de la dilatación a no estar dilatado. La imagen que les estamos mostrando, la flecha nos muestra lo que es la zona de transición y vemos el intestino delgado que tiene 3 centímetros de dilatación y un colapso del intestino distal. Bueno, ya hablando un poco más del abordaje, principalmente el abordaje que nos da las guías de Bolonia. Inicialmente, como ya les mencionaba, está la evaluación inicial. Entonces, una correcta anamnesis y completa, un buen examen físico y nuestros resultados de laboratorio. Con esto, entonces, nuestra sospecha principal es el paciente tiene alguna sospecha de que esta obstrucción sea por una adherencia. Si la respuesta es sí, entonces tenemos que ver nuestras 3 causas de abdomen quirúrgico de emergencia, de llevar al paciente a un abordaje quirúrgico de emergencia, como son los signos de estrangulación, isquemia y peritonitis. Si no estamos claros de que el paciente no tiene ni peritonitis, ni isquemia, ni estrangulación, nos vamos a ir por tomar un TAC para ver si hay alguna causa de obstrucción y que nos dé algún signo también que de pronto el paciente requiera un abordaje quirúrgico de emergencia. Si el paciente no tiene estos signos, vamos a irnos con una radiografía con contraste hidrosoluble, como ya les mostraba, como la radiografía que pasa el contraste en el colon en las 24 horas. Sigue. Si vemos que el contraste está presente, nos vamos a ir a una terapia conservadora o un manejo médico de la obstrucción intestinal que tiene 3 pilares. El primero es nada vía oral. Lo segundo es hacer una buena reposición hídrica en nuestro paciente, sobre todo si nuestro paciente está deshidratado, y la colocación de una sonda nasogástrica para descompresión. Sí, bueno, ya encontramos el contraste en el colon después de las 24 horas. Nos vamos a continuar en nuestro tratamiento médico. Si el paciente persiste así, pues ya decimos que tiene resolución de su obstrucción intestinal con sospecha de las bridas. Pero, sin embargo, hay pacientes que van a tener falla terapéutica. ¿Y cómo definimos esta falla terapéutica? Si este paciente persiste obstruido después de 72 horas, si el drenaje por la sonda nasogástrica es mayor de 500 mililitros en el tercer día, o si el paciente empieza con signos de peritonitis o isquemia, que serían que el paciente, en vez de mejorar el dolor, aumenta el dolor en el transcurso de los días. Si tenemos una PCR aumentada, si tenemos leucos elevados, o si encontramos en alguna imagen que hay más de 500 mililitros de líquido libre intraperitoneal. Con toda esta falla terapéutica ya decimos que el paciente es candidato a una exploración quirúrgica. ¿De qué manera? De 2 abordajes. Usualmente pues se elige pero ya vamos a hablar más adelante de esto, el abordaje abierto, o se puede intentar el abordaje laparoscópico si tenemos un cirujano con la suficiente experticia para realizarlo, o si nuestro paciente tiene menos de 2 laparotomías, si le han hecho menos de 2 laparotomías, o si, como ya bien mencionaba Santiago, esperamos que esta obstrucción intestinal solo sea por una sola brida, que sea fácil de quitar quirúrgicamente. Sí.
Listo. Entonces, en esta parte ya vimos todo el abordaje que nos dicen las guías de Bolonia, ¿sí? Pero entonces aquí vamos al pilar fundamental de esta charla, que es lo que nosotros vamos a cambiar y es al principio. Sí, entonces, generalmente cuando uno habla de obstrucción intestinal, como lo venía diciendo el abordaje, como muchos de las personas que estamos acá vimos en el momento del semestre de cirugía, que lo primero que tenemos que mirar es si el paciente tiene un antecedente quirúrgico o si el paciente tiene un abdomen virgen, como lo dicen en la literatura, o si no ha tenido ninguna intervención quirúrgica. Sin embargo, el discernimiento que nosotros queremos hacer acá y la ejemplificación de cómo el abordaje realmente tiene que ser como más interdisciplinar con el paciente a nivel del servicio de urgencias es lo primero, mirar si el paciente realmente se encuentra en abdomen agudo, si tiene signos de irritación peritoneal y realmente hay que pasar directamente. Ya lo veníamos hablando, una estrangulación de una hernia, tiene una peritonitis, son cosas que realmente no tenemos que ni siquiera pensar en no pasarlo al quirófano. Por otra parte, entonces, lo segundo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿existe una causa evidente de obstrucción intestinal? Entonces, esto lo podemos hacer en el servicio de urgencias antes de directamente llamar, digamos, a toda la parte del servicio de cirugía general. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué nos aborda? Un segundo que cargue la imagen. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Eso es un diagrama de la anatomía de la pared abdominal anterior, en donde vamos a diferenciar los diferentes tipos de hernias que la persona que esté en primera medida o que haya llegado a abordar de primeras al paciente, tiene que tener ese discernimiento de si hay unas causas evidentes de obstrucción intestinal. Entonces, empezamos por un examen físico completo a nivel abdominal, en donde vamos a mirar si hay presencia de una hernia umbilical, como lo podemos ver acá, si hay una hernia paraumbilical, ahí ya las flechitas van apareciendo de a poco. Listo, la hernia paraumbilical, la hernia obturatriz, que pues realmente pues esta se ve, es más diferenciada a nivel de pacientes femeninas de la tercera edad. Por otra parte, la hernia de Spiegel, salió la hernia inguinal directa, la indirecta, tú, listo, creo que falta es la femoral, eso es la hernia femoral. ¿Qué es, ¿Qué es lo que quiero que nos quedemos con todo este abordaje? Es que antes de hacer la interconsulta directamente, nosotros que pues ya estamos a poco de ser médicos generales y los que vienen detrás, es que en el principal abordaje lo primero que tenemos que hacer es un examen completo adicionado a un tacto rectal y en ese momento llegar con esa información al cirujano. Además de toda esta parte de la clasificación de las hernias y el tacto rectal, tenemos que mirar si el paciente ha tenido una intervención quirúrgica, no para el abordaje que ya conocemos antes, sino para ver si hay una protrusión a partir de esta herida quirúrgica previa. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, ya habiendo hecho esas dos primeras partes del abordaje, es cuando ahí sí nos preguntamos si el paciente tiene un antecedente de intervención quirúrgica. ¿Listo? A partir de eso, entonces, acá nosotros tenemos una presentación a partir del abordaje que nosotros estamos proponiendo, en donde después tenemos en primera medida si está el cuadro de obstrucción intestinal, que ya lo hemos dicho antes, distensión, vómito, ausencia de flatus y deposición, y una RX compatible para un patrón de obstrucción intestinal. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ya lo hemos dicho, el abdomen agudo, sí, lo pasamos directamente a cirugía. Si no, hay una causa evidente de obstrucción, ahí ya está lo que abordamos hace un momento. Si no, un antecedente quirúrgico, sí. Entonces vamos a ver episodios de recurrencia, si en la observación inicial se dio esto, el dolor está incrementando, hay un drenaje fecaloide. En dado caso de que no haya un antecedente quirúrgico, pues como ya lo hemos dicho antes, vamos a considerar una imagen, un TAC, y lo pasamos a cirugía. ¿Listo? Si en la parte de abajo los episodios son recurrentes y el dolor incrementa y todo eso, igualmente lo vamos a pasar a un TAC y lo pasamos a cirugía. En dado caso de que no, seguimos el manejo médico.
Otra cosa que hay que tener acá muy presente es que en algún momento se llega a diferenciar totalmente el manejo médico del manejo quirúrgico, ¿sí? Entonces nosotros que tenemos la cabeza en este momento acá en cirugía y todo esto, entonces dicen, ah, no, listo, no requiere cirugía, entonces a otra persona que le haga el manejo médico. Y eso es totalmente errado. El manejo médico y el manejo quirúrgico o la posibilidad del manejo quirúrgico tiene que ir siempre de la mano con un manejo interdisciplinar para ver cómo progresa el cuadro del paciente. Ya, pues por otra parte, entonces ahí ya vemos lo que ya habíamos hablado antes en el abordaje. Entonces es para aclararles esos primeros tres pasos que tenemos que pensar en urgencias antes de que generalmente, porque pues me incluyo en esa parte, que uno habla de obstrucción intestinal y lo primero que se le viene a uno a la cabeza es antes de quirúrgico, antecedente no quirúrgico. Lo primero ahora es abdomen agudo. ¿Listo? En la próxima diapositiva, entonces, vamos a ver la diferenciación en todo lo que es la parte del momento de, bueno, listo, ahora sí tenemos que operar. ¿Listo? Entonces, listo, no mejoró, se le incrementó el dolor y todo esto, entonces vamos a pasar al abordaje quirúrgico. Hay un abordaje mínimamente invasivo, como es la laparoscopia, y está la laparotomía. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos eh, una comparación ahí, como lo vemos en la tabla, frente a la mortalidad, la infección del sitio operatorio, la identificación del sitio de obstrucción, la necesidad de resección intestinal, la mortalidad, la estancia hospitalaria, los costos y el retorno a las actividades. ¿Listo? Entonces, realmente vemos que en el seguimiento que se le hace a los pacientes, realmente no hay como tal una, un discernimiento total de que diga como, no, es que la laparoscopia realmente es supremamente superior y solo se tiene que hacer así, sí o sí o sí. Tiene mayores beneficios en cuanto a estos factores que decimos, como por lo podemos ver acá, ¿sí? En cuanto más que todo a la tracción y a la parte del procedimiento, ¿sí? La cirugía abierta, la laparotomía, realmente va a crear mucho más trauma, mucho más movilidad de los tejidos que la laparoscopia, ¿sí? Sin embargo, la laparoscopia, que es uno de los criterios de pasar de laparoscopia a laparotomía, es que puede que la visualización de de los componentes realmente no se dé de la mejor manera y haya que pasar a la parte abierta. ¿A qué me refiero con esto? Entramos con el laparoscopio, vamos a mirar realmente qué es lo que pasa. Muy probablemente el TAC ya nos ha arrojado en qué parte muy probablemente nos vamos a posicionar, pero llegamos y no vemos nada porque realmente el paciente tiene muchas adherencias, muchas bridas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la cirugía abierta, ¿listo? Entonces, ahí está una de las, pues, bastantes diferenciaciones entre esas, que pues a la final, lo que les decía, y lo que les decía Juliana en algún momento también, se va a preferir la cirugía mínimamente invasiva por la disminución del trauma, por la disminución de la probabilidad de infección, de la estancia hospitalaria, entre otras cosas, pero pues en dado caso de que no haya la posibilidad de hacer la paroscopia, pues el abordaje de la parotomía pues no está descartado. Listo. En este momento vamos a ver un video de un abordaje quirúrgico a nivel de las bridas y la adherencia, que es prácticamente como la resorción de todo eso. Listo. Creo que se está viendo un poquito trabado, pero bueno, la idea es que vamos viendo ahí que estamos a nivel de una cirugía laparoscópica en donde vamos a ver todo ese tejido em, fibrinoide, todo ese tejido conectivo que no va a ser más que las adherencias. Las bridas las vamos a poder ver diferenciadas a nivel de la laparoscopia porque se van a ver más que todo como una cuerda, ¿sí? O sea, si vemos el asa, vamos a ver que le va a pasar prácticamente una adherencia que va a estar mucho más fortificada a nivel del centro, que se va a ver más tensada, que parece una cuerda, a diferencia de las otras adherencias que se van a ver como unas telarañas, ¿sí? Eh, la adhesiólisis, que es la intervención quirúrgica que estamos haciendo, bueno, que estamos viendo ahí en el video, no es más que la liberación de las adherencias mediante una disección roma o una disección cortante durante la cirugía. Esto puede ser una indicación primaria para una operación o puede ser también una reoperación por obstrucción de intestino delgado causado por adherencias en
es recurrencia, recurrencia, recurrencia. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver también que están utilizando también las dos partes que les acabo de mencionar. Han cortado también un poco de adherencias y también han hecho la disección Roma. El video no se está viendo como yo pensé que se iba a ver a nivel al compartir la pantalla. Sin embargo, por nuestras redes, pues lo vamos a publicar, listo, para que entonces lo vean de la mejor manera. ¿Qué más vemos ahí? Entonces, igual vemos allá en la parte profunda, esa es una brida. Ahí va a estar la diferenciación. Si la ven más tensada, la ven rosada porque está vascularizada, esa es otra cosa que también quería darles a evidenciar ahí, que las adherencias las vamos a ver un poquito más pálidas, un poco más blancas. En cambio, a nivel de las bridas ya la vamos a ver vascularizada, la vamos a ver mucho más, ¿cómo decirlo? Como como más abusiva con los tejidos, ¿sí? Va a estar con la parte de los intestinos, les va a estar más oprimiendo, va a estar más intersecada, va a pasar una intersección de los diferentes componentes anatómicos que vemos ahí. Diga, ahí en esa parte le estaban haciendo un abordaje con una parte cortante, muy probablemente sea una brida. Ahí vamos viendo cómo poco a poco de que estaban pegados pasan allá a disolverse. Listo. Pasamos acá esto. Un segundito acá aquí. Listo. Entonces, ya para finalizar, entonces, ¿qué hay de nuevo con todo esto de la prevención? Como en algún momento ya habíamos hablado. Entonces, en las guías de Bolonia hay un apartado que habla directamente de las barreras de adherencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué son estas barreras de adherencia? Son adyuvantes para la administración peritoneal que pueden reducir eficazmente la formación de este tipo de adherencias. Como ya hablamos antes, entonces vamos a ejemplificarlo. Aquí está toda la parte de la pared abdominal, aquí está todos los órganos internos. ¿Qué va a pasar? En el momento de que haya una laparotomía, va a estar abierto acá, va a crear aquí una cicatrización, van a estar los diferentes componentes de la cicatrización, el colágeno, el fibrinógeno, toda esta parte. ¿Y qué va a hacer? Va a crear este tejido conectivo fibrinoide que va a irse a pegar a las asas. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a buscar con esto? Vamos a poner es una barrera entre estas dos para que de la pared abdominal hacia el componente de los tejidos no se creen estas adherencias, ¿listo? Entonces vamos a crear prácticamente una barrera. Entonces, ¿cómo pueden ser estas? Hay membranas sólidas, hay geles, hay líquidos. Realmente el concepto detrás de todo esto es que no interfieren directamente con la inflamación ni con la cicatrización, sino que más bien actúan como un espaciador entre la pared abdominal y las asas. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto va a permitir que estas superficies cicatricen sin formar estas uniones. Ahora, para llevar a cabo toda esta tarea, dichas barreras tienen que cumplir diferentes factores que en este artículo que les tengo acá, que pues es de la Universidad de Oxford, lo que hicieron fue una revisión sistemática frente alrededor de unos 250 artículos, en donde lo que vieron fue tanto en intervención de animales como intervención de humanos. ¿Cómo vemos todo esto? ¿Qué es lo que nos dice acá? El primer factor que nos va a importar es la herencia al tejido traumatizado. ¿Sí? Necesitamos realmente que después de la cirugía que tenemos la herida, pues esta barrera se adhiera. Si no se adhiere, pues realmente no estamos haciendo nada. La adherencia al tejido supurante también es un factor importante porque pues si ya estamos haciendo una intervención para esta prevención, pues no podemos generar algo, digamos, como inútil de dejarlo ahí, que no se adhiera para más adelante tener que hacer otra intervención. La seguridad, hay que tener realmente el componente de que no sea reactivo al sistema inmune del paciente como un pilar bastante importante. Eh, la aplicabilidad de la paroscópica también, porque pues no estamos haciendo nada en cuanto a que no se pueda dar por la parte de la cirugía mínimamente invasiva. O sea, estamos hablando que es para la prevención y pues en un inicio lo que
sí ya sabemos que realmente reduce la formación de las adherencias, es la cirugía mínimamente invasiva frente a la laparotomía. Entonces no tiene sentido hacer una laparotomía siempre para poner esta barrera de prevención. Eh, la facilidad de la solicitud, el dolor en el posoperatorio y pues toda esta parte de la rentabilidad. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con estas barreras? En las guías de Bolonia realmente hay una evidencia moderada de una barrera de adición que es como la más famosa que van a encontrar en cuanto a todo esto de la prevención, que es el hialuronato de carboximetilcelulosa. Esto ha demostrado que ha reducido en gran importancia la incidencia de las reintervenciones frente a las obstrucciones de intestino delgado. Sin embargo, del intestino en general, perdón, porque lo que se ha visto es más que todo en cirugía colorectal. No quiere decir que funcione más para cirugía colorectal y no para obstrucción de intestino delgado, sino simplemente es que se ha aplicado más o los ensayos que han hecho han sido en este tipo de pacientes. Hay tres ensayos que es lo que los que más argumentan todo esto. Recogieron a 1.150 pacientes sometidos a cirugía colorectal y les aplicaron esta membrana, que es el hialuronato de carboximetilcelulosa, que es como el más famoso, en donde se vio pues, que redujeron la incidencia de las reintervenciones por la obstrucción intestinal. Sin embargo, hay que aclarar algo, que si bien las guías de Bolonia estaban diciendo esto, aquí traemos este artículo que pues realmente es bastante esclarecedor de toda esta, y es que la capacidad de adherirse del tejido traumatizado, como lo vemos ahí en la tabla, es el principal factor y en el que casi todas fallan, ¿sí? Entonces, aparte de decir que es un requisito fundamental para cualquier barrera que envuelve este tejido dañado y va a dividir esta superficie de fibrina agregada, lo que queremos es que disminuya realmente las adherencias, ¿sí? Entonces, realmente no se ha mostrado directamente una evidencia sólida, se necesitan mucho más estudios para la implementación cotidiana de este tipo de barreras para la prevención. Entonces, hasta el momento, realmente no hay una evidencia que nos diga que las podemos usar. Hay otros tipos de barreras como la celulosa regenerada oxidada, pues la carboximetilcelulosa, como ya lo habíamos hablado, el ácido hialurónico. Hay otras sintéticas como una barrera de polietilenglicol y el polaxamero de alginato también se están utilizando. Tuvieron éxito con la reducción de las adherencias con estudios en animales y unos pocos estudios en humanos, pero pues realmente aún no han demostrado una capacidad total adecuada para adherirse directamente al plan de manejo. ¿Listo? Entonces, para hacer ese discernimiento, porque las guías de Bolonia lo ponen ahí como muy, ¿cómo decirlo? Como muy presente a nivel de la prevención, pero pues realmente todavía no lo vamos a abordar a nivel médico. ¿Listo? Finalmente, entonces, los mensajes para llevar a la casa. Es en lo que más hemos enfatizado. Entonces, primero, si bien está la definición operativa de las guías, lo que nos tenemos que llevar es que la definición realmente clínico-quirúrgica que buscamos nosotros es una detención completa y persistente del tránsito intestinal. ¿Listo? Las preguntas que nos hicimos al principio, ¿dónde está ubicada el mecanismo? ¿Es mecánico o es fisiológico? Y la otra parte, ¿cuál es la causa directamente según la pared antes de irnos a la etiología como tal? Finalmente, lo del abordaje, que ya lo habíamos puesto nosotros un poco revolucionarios frente a las guías, y es la parte abdomen agudo, causas evidentes de obstrucción intestinal, y pasamos realmente ahora sí, si es un abdomen que antes ha sido intervenido o es un abdomen virgen. ¿Listo? Finalmente, en la cuestión de la prevención, no hay aún una especificidad completa de la prevención, como ya se los venía diciendo. Los invito también a leer esa revisión sistemática, realmente es muy buena, especifican todos los tipos de las barreras, los estudios en animales, los estudios en humanos, qué es lo que falló y que pues se van a dar cuenta que realmente la primera parte, que es la adhesión al tejido lesionado, pues es lo que más va a fallar. ¿Listo? Entonces, nada, espero les haya gustado mucho la charla, espero se hayan llevado varias cositas para el abordaje clínico de todo esto que es la obstrucción intestinal y pues nada, muy contentos de tenerlos nuevamente por acá.
Muchas gracias, Santiago y Juliana, por la exposición. Los felicito mucho, creo que fueron muy claros. Antes de hacer comentarios, quisiera preguntarle al auditorio si tiene preguntas. Bueno, parece que no veo manos levantadas. Quisiera escuchar los comentarios del doctor Juan Carlos y del doctor Manuel, por favor. Hola, doctora Joana. Hola a todos nuevamente. Bueno, antes de iniciar mi intervención, comparto la opinión de la doctora Joana, Juliana y yo y Santiago, perdón.